todos donde estemos, en cualquier lugar, cualquiera sea la hora del día o del tiempo de descansar en otros lugares. Quisiera comentar algo sobre las adversidades, cómo tratarlas, debido a que en el transcurso de nuestra vida, en la vida cotidiana, que hay tantos episodios, muchos reaccionan de acuerdo a la adversidad que están atravesando. Digo esto porque alguien pudo haber perdido un empleo o pudo haber sido afectado por alguna enfermedad aparte de la que comúnmente hoy está afectando a todos. Pudo también haberte experimentado el fallecimiento de algún familiar, y la reacción a ese acontecimiento o a esos que ya mencioné, una pérdida de un negocio podría ser, o una pérdida financiera sin haber sido algún negocio, algún robo, algún atraco, algún asalto. Entonces, las reacciones que como un común denominador manifiesta la gente es sufrimiento, pesar, dolor, quizás hay depresión, hay decaimiento, hay un desánimo. Entonces, yo quisiera hablar hoy en base a una lectura apostólica que tenemos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, los versículos por lo menos del 2 al 4, que no estamos exentos nosotros los creyentes de ese tipo de sufrimiento. En otras palabras, los sufrimientos no solo le llegan a la gente que no ha creído en Cristo. Los sufrimientos nos llegan a nosotros que también hemos creído en el Señor Jesús. Pero este pasaje, que lo voy a leer ahorita, del verso 2 del capítulo 12 de Hebreos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un sufrimiento que no solo le llega a creyentes o a no creyentes, sino que también le llegó a Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando esas adversidades vienen, el Señor, a través de esta carta apostólica de Hebreos, nos da a entender que nos fijemos lo que necesariamente tenemos que pasar y entender es que lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Dice, entender que por el gozo puesto delante de él, luego viene la palabra, sufrió. En otras palabras, antes de que nos venga el sufrimiento, tenemos que aprender que hay un gozo en poder padecerlo, procesarlo, experimentarlo, porque el resultado que viene es muy diferente. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hay un gozo posterior al sufrimiento. La nueva versión internacional es un poco más clara y traduce ese mismo texto de la siguiente manera: por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Ahí mismo en Hebreos 12:2, pero la versión de la nueva versión internacional. Pero la Reina Valera lo que dice es que el gozo puesto delante de él sufrió. Interesante, porque cuando estamos en problemas o dificultades o adversidades, se bloquea nuestra visión con respecto a las soluciones. Pero en Jesús nos damos cuenta que su manera de enfrentar la adversidad fue pensando en una solución preparada anticipadamente por su Padre. Yo diría entonces que tendríamos que tener en cuenta que tras cada aflicción, seguidito a cada aflicción, como secuencia a la aflicción, siempre vendrá un gozo que ya está planificado. Lo primero que quiero observar es eso: por el gozo puesto delante de él sufrió. Entonces lo que indica es que primero él sufrió, pero había planificado ya el Padre un gozo puesto delante de él. De esa manera quiero alentarte para que tú salgas de tu
depresión, de tu lamento, de tu contrariedad o de tu duda en cuanto a tu futuro. Es interesante cuando en Hebreos 12:14 nos está diciendo que Él vino también para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En Juan 17:5 Él recuperó la gloria que antes tuvo con su Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Su gozo siguió siendo mayor. En Hebreos 8:1, en Hebreos 10:12, todo este gozo que Jesús esperaba, su adversidad, por más que fue dura y cruel, no fue nada comparado con el gozo que Él llegó a tener. Amados hermanos, tiene razón aquel himnólogo que escribió: tras la tormenta el arco iris, tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría que a los creyentes da Jesús, tras el invierno primavera, tras el combate rudo paz, tras triste valle excelsa cumbre, tras cautiverio libertad. Cuando llegue un grave problema a nuestras vidas, no miremos lo grandioso y complicado que es ese problema, sino veamos la grandiosa solución que hay después de ese problema. Por muchos años yo enseñaba un tips a la iglesia y yo decía, acuérdense hermanos que detrás o tras un gran problema hay una gran bendición. Por mucho tiempo yo estuve diciendo esa frasecita para hacer que los hermanos entendieran que no nos quedáramos observando el problema, sino que aprendiéramos a ver la solución que está tras ese problema. Entonces, interesante, repito, el primer punto sería que tenemos que tener en cuenta que tras cada aflicción siempre está planificado un gran gozo. Y en segundo lugar, no hagamos caso a lo desagradable que es enfrentar la adversidad. ¿Cómo tratar la adversidad? No hagamos caso a lo desagradable que es enfrentar una adversidad. Para nadie es agradable enfrentar la adversidad. Son desafíos tremendos para nosotros, pero con una fe que podemos ir aumentando en la petición que le hagamos a Dios, vamos a vencer toda adversidad. Después de enfatizar entonces el motivo especial que mantuvo a Jesús fiel en su misión de dar la vida por los pecadores, teniendo que sufrir la cruz como un oprobio, soportar la cruz, el apóstol dice que para enfrentar la adversidad fue menospreciando el oprobio. Y ¿qué es esto de menospreciar el oprobio? La versión Dios habla hoy dice que Jesús enfrentó el sufrimiento de la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Ser crucificado era una vergüenza pública, solamente lo hacía así, ese tipo de vejamen, con asesinos, con ladrones, con violadores, con asaltantes, con lo más vil, con lo más despreciado de la sociedad en ese imperio romano. Y estar colgado en la cruz era un castigo solamente para la gente que era una vergüenza de vida y conducta. Así fue visto Jesús por quienes injustamente lo acusaron, solamente por identificarse como el Hijo de Dios, por haber hablado de que Él era el camino, la verdad y la vida, por haber dicho que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría, por haber dicho que Él era la luz del mundo, que el que lo siguiera también no iba a tropezar porque Él iba a andar en la luz. Y así lo vieron a Él, discriminándolo en todo sentido, avergonzándolo públicamente, y Dios tenía un plan maravilloso para poder después soportar toda esa vergüenza. Al final, Él en la cruz del Calvario le dijo a su Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hubo un momento cuando Él dijo: todo está consumado, todo está consumado. Él, dice Isaías, por nosotros fue molido, abatido por nuestros pecados. Él fue menospreciado, como que no le conocimos inclusive, pero
al final Dios le da la victoria al resucitar al tercer día de esa tremenda realidad vivida en su propia vida. La Biblia enseña en Hebreos 12 que se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermosa recompensa. Amados hermanos, no se aflijan cuando lleguen los momentos difíciles de la vida. Vienen porque vienen, pero también pasan porque pasan. Jesús nos dijo, pasemos al otro lado. Las adversidades son consecuencias del mal presente en el mundo, que alcanza sin distinción hasta los más verdaderos y fieles creyentes. Algunas veces no hay manera de escapar de ello, porque Dios así lo ha dispuesto, está planificado. Son procesos, son lecciones a nuestra vida para que mejoremos lo que nos resta por transitar en este mundo. Tenemos que estar capacitados para ser mejores personas y creyentes que podemos servir a otros y superar malas experiencias, malos momentos de nuestra vida. Por el momento, amados hermanos, dejen que la adversidad haga sus estragos. No centren su atención en los problemas, en esa tremenda contrariedad, en ese sufrimiento que los ha hecho llorar. Eso significa menospreciar el oprobio. Ténganlo como nada. Hagan lo que el apóstol dice al principio del versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fijemos la mirada, como dice la Nueva Versión Internacional, fijemos la mirada en Jesús. Él es nuestra meta, Él es la gloria para nosotros. Y en tercer lugar, entonces, hagamos lo siguiente, cómo tratar la adversidad. Perseveremos en la meta de la vida, a pesar de cualquier oposición. Pasando entonces al versículo 3 de ese capítulo 12 de Hebreos, nos dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sufrió, él en su cuerpo sufrió la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Aquí el enfoque del apóstol es informar a sus lectores que la condenación de Jesús fue sufrir en la cruz, y otros muchos padecimientos previos fue por causa de la maldad de los seres humanos que, resguardados en los poderes de la religión y en la política romana, hicieron todo lo que estaba de su parte para que Jesús fuese injustamente crucificado. Pero aun cuando todo ello afectaría la vida de Jesús, Él no huyó a ese tremendo oprobio, a esa tremenda contradicción o oposición. No renunció a su misión, sino que, según la traducción de la Nueva Versión Internacional, dice en Hebreos 12:3, perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Y dicho en palabras más sencillas de otra versión de la traducción lenguaje actual, dice, Él siguió adelante. Lo mismo te digo a ti, y lo mismo me digo yo a mí, tratando yo de trasladar este pensamiento bíblico a mi vida. Sigamos adelante a pesar de la oposición. En otras palabras, ni las tentaciones que tuvo durante su vida y ministerio, ni las amenazas que recibió, ni la misma sentencia de muerte le hizo cambiar de opinión de aquello que tenía como meta, morir por los pecadores. Vamos, hermanos, nuestra meta de vida como cristianos obviamente no es de morir por los pecadores, sino que la nuestra es mantenernos en la fe hacia la eternidad, perseverando en la fe en Cristo Jesús y anunciando una buena nueva en medio de las contradicciones de la vida. Anunciando el Evangelio, un Evangelio que trae paz en un mundo de guerra, un Evangelio que trae sanidad en un mundo de enfermedades, un Evangelio que trae vida en un mundo en donde estamos sometidos a la muerte constante. Perseverar en la fe es la responsabilidad que nos queda para enfrentar las dificultades de la vida. Una manera de perseverar frente a cualquier oposición, ya sea causada por personas humanas o aún por una influencia directa o indirecta del mismo maligno, es una manera de tratar las adversidades orando a Dios, clamando a Dios, acordándonos de lo que dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así fue lo que hizo Jesús cuando sintió la angustia pensando en su misión de dar su vida en sacrificio que sería cruel y dolorosa. Le dijo al Padre: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabe que usted y yo tenemos que hacer eso y encomendarnos y someternos al gran poder de Dios, y Él manifestará su gloria en medio de nuestra debilidad. Así dice el apóstol Pablo, dice que tenemos que entender que cuando este cuerpo va menguando en capacidades de resistencia, en capacidades de poder soportar algo, dice que en el interior nuestro se va renovando, va naciendo algo nuevo, hay un vigor, hay una fuerza sobrenatural. Es como lo que dijo Cristo también en el Evangelio de Juan, y dijo que de tu interior, de mi interior, correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Concluyo entonces que quiero recordarles que las adversidades de la vida deben ser bien enfrentadas según el ejemplo de Jesús, poniendo nosotros la mirada en Cristo Jesús. Solo Él salva, solo Él perdona, solo Él nos da la mano para levantarnos y sacarnos de cualquier adversidad. Dios les bendiga, amados hermanos.